Cristo, siempre Dios existe y Él está con nosotros. Pero mucha gente desobedece y llega al Señor. Mucha gente cambia a Dios por otra cosa. Mucha gente, hermano, cambia la palabra de Dios por otra cosa que no sea lo que está escrito en la palabra. Entonces hay una consecuencia de la desobediencia. En primer lugar, la desobediencia, hermanos, cuando tú desobedeces los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios, en cuando Dios nos dice que hagamos lo que tengamos que hacer, cuando Dios nos dice, hay una frase muy importante que yo encontré en la Biblia, en que Dios nos manda que vivamos para Cristo, vivamos en santidad para el Señor, que cambiemos nuestra manera de vivir para el Señor, que comportemos para el Señor como el Señor quiere para Él, para glorificar y bendecir su nombre, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya. Y entonces si nosotros olvidamos estas cosas y decimos no quiero esto, es que yo voy a hacer las cosas a mi manera, no es a la manera del hombre, es a la manera en cómo Dios quiere que nosotros caminemos delante de Él, porque Él le daba instrucciones a su pueblo a través de Moisés. Le decía, caminen, ustedes caminen en el nombre de Jehová y no volteen para atrás, ustedes sigan mirando al frente, ustedes sigan caminando, porque mi siervo Moisés los va a guiar a través de mi presencia, dice el Señor. Moisés iba delante del pueblo de Israel, pero ellos desobedecieron, hermano, en un cierto punto que Moisés desapareció tantito y fue a orar al monte. Cuando Moisés vino de regreso y de lejos divisaba a Moisés lo que estaba pasando en medio del pueblo. Lo que estaba pasando en medio del pueblo, hermanos, la gente había creado algo desesperado, algo por la desesperación, por el problema que ellos llevaban, porque ellos no encontraban solución, no encontraban, hermanos, la solución de su problema, no encontraban ellos cómo guiarse, en cómo conducirse, porque Moisés estaba orando y dijeron ellos en su corazón, ¿por qué Dios o por qué Moisés nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos sacó de allá para venir a morir en el desierto? Mejor se levantaron ciertos hombres allí que usted va a conocer y tal vez lo haya leído en la palabra. Y ellos dijeron, mira, Moisés no nos va a guiar, Moisés no va a llevarnos a la tierra prometida. Mejor lo que vamos a hacer. Y ciertos hombres se levantaron allí, hermanos, y empezaron a recaudar todo lo que la gente traía, se le puede llamar como oros, alhajas, llevaban cualquier objeto que llevaban que era de valor y los decomisaban y ahí, hermano, los ciertos hombres, se levantó un líder entre ellos, hermanos, y usted conoce el nombre que está en la Biblia, y empezó a decir, mira, vamos a hacer nuestro propio guía. Vamos a hacer nuestra propia guía y un guía que nos va a guiar y nos va a llevar a la tierra prometida y vamos a ser conducidos por él. Y hermanos, cuando ellos empezaron a levantar cualquier objeto que cada uno traía de valor, ya bien sea alhajas, oro, cadenas, aretes, hermanos, que cosas que eran de utensilios para aquel tiempo. Y se metió en la mente de esos hombres a separar del amor de Dios, y ellos hicieron las cosas a su manera. Entonces, cuando ellos hicieron las cosas a su manera, a la voluntad de ellos, que no le agradaba a Dios, hermano, empezaron y ellos dijeron, vamos a hacer un becerro de oro, vamos a hacer uno que nos va a guiar, uno que nos va a conducir, uno que nos va a llevar y nos va a conducir a donde queremos ir. Si usted lee toda la historia en Éxodo, Génesis, va a encontrar. Y entonces, mis hermanos, y ellos empezaron a hacer ese becerro de oro, hicieron y lo fabricaron, lo hicieron de talla, lo sacaron brillo y todo eso, hermano. Es como cuando usted está puliendo una cosa y le saca brillo, hermano. Yo me acuerdo del trabajo que yo hago, le saco brillo a las tapas de la cocina, hermano, y hasta te puedes ver ahí. Y estos hombres, imagino cómo lo detallaron, bien detallado, lo fabricaron bien y después pusieron en un objeto, en una altura. Y cuando ellos lo hicieron, ellos dijeron, este nos va a guiar a la tierra prometida. Y cuando Moisés bajó del monte de la oración, Moisés iba bajando, hermano, y vio lo que estaba pasando. Vio lo que estaba sucediendo en el pueblo. Vio por qué hicieron esto. Moisés se enojó desde ¿sabe qué? Moisés venía con los 10 mandamientos encargado en su mano. Y cuando él vio eso, hermanos,
Él quebró, se enojó, se molestó. Porque Dios había dicho que no a las cosas que no le agradan a Dios. El Señor había hablado al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. El Señor había mostrado su poder. Hermano, Dios hizo que la vara de Moisés se convirtiera en serpiente. Dios hizo que las aguas se convirtieran en sangre. Dios hizo que, hermano, la plaga saliese sobre el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Por el corazón duro que ellos traían. Dios, hermano, hizo brotar agua de la roca cuando ellos no tenían agua. Dios, hermanos, hizo descender comida, maná del cielo, para darle de comer a la gente cuando estaban hambrientos, cuando tenían hambre. Pero entonces aquí, con lo que vamos a ver más adelante en la palabra, dice el Señor, por la desobediencia vendrá, dice, todo esto lo que leímos, y una lista más lo que estamos viendo, no solo para Israel, también se lo aplica a nosotros en otra manera, cuando vamos al Nuevo Testamento, hermano, las consecuencias de la desobediencia en el hombre. Entonces, cuando hombre, mujer, desobedece los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, Dios prácticamente también se apartará de él. Dios se va de él. Su presencia no va a estar ahí. El Espíritu Santo no va a estar con él. ¿Sabe por qué? Porque Dios rehúsa estar donde hay desobediencia. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Dios rehúsa estar donde hay desobediencia, pero donde Dios más le encanta estar, donde Dios más le gusta estar, donde Dios más le gusta descender su presencia, su gloria, su poder, es donde hay obediencia. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Amén. Entonces lo que vemos en el 14, pero si no oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Ve lo que dice el Señor. Le hablaba al pueblo diciendo, si ustedes no cumplen con mi ley, mi mandamiento. Acuérdense que en la ley mosaica de aquel tiempo se tenía que cumplir lo que estaba escrito en la palabra. Si usted lea más al fondo, usted va a entender y va a encontrar los resultados. Pero hoy prácticamente se nos aplica en nuestra vida de una manera en que nosotros debemos de servirle a Dios, como dijo el Señor, en espíritu y verdad, y vivir en santidad para el Señor. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Amén. Es difícil. Pero cuando el Señor nos pide que vivamos en santidad, ¿alguien sabe qué es vivir en santidad para el Señor, hermanos? Amén. Apartado para el Señor, apartado de las cosas del mundo, apartado de las cosas de los placeres del mundo, apartado de todas esas cosas que nos están llegando a nuestra vida diaria. Hermanos, si vas a apartarte para el Señor, apártate para el Señor y empiece a cambiar y empiece a modificar y empiece a hacer las cosas, empecemos a caminar en Él y apartémonos para Él. Pero como nosotros somos tan desobedientes, hermanos, por eso estamos como estamos, vivimos como vivimos. A veces las bendiciones llegan, se van de nuestra vida. A veces agarramos buen trabajo, buen dinero, se nos va de nuestra vida, no nos dure, no perdure nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque somos desobedientes al Señor en la manera en que vivimos. Le negamos en todo, nos olvidamos de su promesa, nos olvidamos de su estatuto, nos olvidamos de los mandamientos de Dios, donde el Señor dice, no engañes, no miente, no cometas adulterio, no fornique, no hagas tales cosas, no ofendes a nadie. Cada quien que pida perdón unos con otros y no se ofendan entre ustedes. Entonces esas son las cosas que nosotros a veces no hemos aprendido a hacer. Por eso las bendiciones no fluyen, las bendiciones no llegan. Las bendiciones siempre van a estar detenidas hasta un cierto punto, un nivel. ¿Sabe por qué? Hasta que nosotros aprendamos a vivir en obediencia al Señor. Aleluya. ¿Cuántos somos obedientes, hermanos? A veces, muchas de las veces, nosotros cambiamos. No precisamente nosotros hacemos un becerro de oro, pero hacemos nosotros un becerro de oro entre nosotros, hermanos.
adentro de nosotros. No precisamente lo hacemos así visiblemente. ¿Sabes cómo creamos nuestro becerro de oro nosotros? Nosotros lo creamos en nuestro corazón, con mentiras, con engaños, con tantas cosas que llegan a nuestra vida. Eso es nosotros decimos, no, yo puedo conducirme aquí, yo puedo guiarme aquí. A veces quieres hacer una cosa correcta, pero dices, no, es que mejor voy a hacer a la contraria. O a veces queremos ser personas buenas, pero entre la buena persona que queremos ser siempre metemos cosas que no le agradan a Dios. Eso son lo que no le agrada a Dios. Por eso las bendiciones a veces están estancados. Están estancados. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir bendiciones esta tarde, hermanos?